presentes, los adultos. Ok. Hermano, por favor. Hermanos, buenos días. Como comenta nuestro pastor, gloria a Dios, tenemos la oportunidad de estar juntos nuevamente. Vamos a dar continuidad precisamente a lo que estamos estudiando, el libro de Primera de Pedro. Recordarán que el libro de Primera de Pedro es un libro que nos habla acerca de la esperanza y es básicamente a donde está apuntado todo el libro de Primera de Pedro. Vamos a avanzar en esta mañana, vamos a hacer una oración. Primeramente, Padre Santo, le doy gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, por haber puesto en nosotros la voluntad, Señor, de estar aquí presentes. Quiera, por favor, guiarnos, Señor, para que podamos recibir su palabra conforme a su voluntad. A mis hermanos que están de camino, guarde, por favor, sus pasos, Señor, y aquellos que nos están viendo de forma remota, Padre, quiera también tener misericordia de ellos, Padre, para que puedan recibir este mensaje. Le alabamos y le glorificamos, Señor. Por favor, quiero usarme para que su palabra sea hablada, Señor, y expuesta, y no mis ideas ni mis pensamientos. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Vamos a dar inicio, hermano Vic, por favor. Ok. Vamos a dar inicio con lo que ya hemos venido viendo. Ya vimos Primera de Pedro 1:3, lo vimos la sesión anterior, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es lo que nos dice la primera parte de que ya estudiamos. Estoy esperando a que nuestro hermano... bien, perfecto. Entonces es para darle seguimiento a todo lo que venimos viendo, a los temas que venimos viendo. Entonces, ahí primeramente nos dice el primer punto que ya vimos, que es bendito, que es eulogetos, que significa adorable, y la práctica es adoremos al bendito. El segundo es Dios, que representa a Jesús en su completa humanidad. Miren, Jesucristo es nuestro Salvador, nuestra salvación, nuestra esperanza viva. ¿Por qué está expresado de esa forma? Porque Él fue nuestro Salvador, Él es nuestra salvación y Él es nuestra esperanza viva. En Él aguardamos. Entonces, tenemos primeramente que es bendito, eulogetos, adorable. Adoremos al bendito. Esa es la aplicación. Dios, que representa a Jesús en su completa... Dios representa a Jesús en su completa humanidad. Padre lo muestra en su completa deidad, afirmándolo como el Hijo. El cristiano es hecho hijo de Dios por medio del Señor. Grande misericordia es el eleos, que es la compasión activa. Y eso es compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Sí, hermano. Entonces, como les decía, la misericordia es eso, ¿no? No solo es un sentimiento, es una práctica, lo que hay que llevar a cabo, la misericordia. Renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección muy a menudo es olvidada. Cuando predicamos el Evangelio solo hablamos de la muerte. Al tener presente la resurrección, presentamos un sacrificio aprobado. Entonces, en la práctica, cuando presentemos el Evangelio, hablemos también de la resurrección. Y el cristiano, por el renacimiento, ha sido purificado de su ser. Ha recibido poder que le hace caminar en integridad, no que ya no peque, sino que después de cada caída recibe poder y gracia para levantarse nuevamente. ¿Ok? Vamos a ver hoy el punto 5, que es el punto 5 también lo vimos, que es esperanza viva. Es el vínculo entre nuestro presente y nuestro futuro. Cambia nuestros pensamientos, palabras y acciones. Una vez muertos en nuestros pecados, ahora vivimos con la esperanza de nuestra propia resurrección. Nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús, quien ha resucitado. Conforme a Él, nosotros también aguardamos nuestra propia resurrección. Claro, en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver la herencia reservada. La herencia reservada la vemos en Primera de Pedro 1:4. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, en esta porción vamos a ver lo que el Señor Jesucristo hará en el futuro. Conforme a esto, sabemos que tenemos una herencia reservada en los cielos, no en esta tierra, en los cielos. Y no es como una herencia como las de aquí. Y es necesario que hagamos la comparativa. Muchas veces las herencias de aquí son herencias susceptibles a perderse. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos a gente que nos heredó algo, pero pues entran los familiares, entran los que les interesa, ven la forma de adquirirlo, de arrancarlo, de quitarlo. No es una herencia segura la herencia terrenal. Cualquier cosa a lo que haga referencia no es ninguna herencia segura. Sin embargo, la herencia celestial, esta sí es segura, porque es guardada por Dios Padre
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son ellos tres los que guardan nuestra herencia. Entonces, si nosotros nos ponemos a meditar un segundo, es una seguridad la que podemos tener porque Dios está guardando nuestra herencia. ¿Ok? Y lo vemos cuando vamos a Juan 14.2, por favor. Juan 14.2. Juan 14.2 nos dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Nuestro Señor Jesucristo, cuando partió, fue a hacer morada, a preparar morada para nosotros. Y es la seguridad que el Señor Jesucristo nos dijo que a eso fue. Y cuando Él regresare, Él se tomará a sí mismo. Él nos tomará a sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él va a tomar a todo aquel creyente que está confiando en Cristo Jesús, que realmente es salvo, que ha depositado su confianza en Él, que ha sido purificado por Cristo. ¿Ok? Tenemos que nos dice que es una herencia en nuestro libro de Primera de Pedro 1.4 dice, para una herencia incorruptible. Incorruptible significa que no muere. La palabra incorruptible evidentemente es que no tiene corrupción, pero es que no muere. Esta nunca puede ser deteriorada, no puede ser agrietada, ni corroída. Es a prueba de muerte, pues, es indestructible. Nos dice que nuestra salvación no se termina y que nada ni nadie nos puede apartar de ella. Entonces, si ustedes prestan atención en esta porción de Primera de Pedro, es muy similar a nuestro Señor Jesucristo. Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, nuestro Señor Jesucristo nunca vio corrupción. Lo mismo nuestra salvación, no va a haber muerte, jamás va a morir, jamás se va a terminar. Nuestra salvación es eterna. Y lo vemos en Romanos 8:38 al 39. Romanos 8:38 al 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente por el amor de Cristo hemos sido herederos. Entonces, nada nos puede separar de Cristo, nada. Y esto es una porción que normalmente la leemos de corrido, pero es profunda, hermanos. Si nosotros ponemos atención, nos dice primero que ni la muerte, ni cuando muramos, ni la vida misma, esta misma vida no nos puede separar, ni ángeles, de los que vienen de arriba, ni principados, reyes, personas que nos ordenen, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ningún tipo de poder presente, ni ninguno que venga, nos va a poder apartar de Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna otra cosa, nada ni nadie. Hermanos, esta es una verdad que tenemos que hacer nuestra. Eso es a lo que les llamo. Esta verdad la tenemos que hacer nuestra, abrazarla y comprender que absolutamente nadie ni nada nos puede quitar de Cristo Jesús. Nadie, nada, absolutamente nadie. Mientras vivamos comprendiendo que quien está guardando nuestra herencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿quién más poderoso que Dios? ¿Quién? Nadie. Entonces, si nosotros hemos sido salvos y depositamos nuestra confianza y tenemos esta esperanza viva, fíjense, es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. La esperanza de aquí de la tierra es una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando algo. Espero que me vaya bien en el trabajo, espero poder llegar a tiempo, espero que reciba aquella gratificación, espero que mis hijos estén bien, pero es una esperanza muerta, porque no tiene ningún sustento. Está como a la suerte, a ver si pasa, a ver si no. Es una esperanza muerta. Pero la esperanza viva bajo la cual descansamos, que es Cristo Jesús, es una certeza completa, definitiva, certera. Él dijo y Él hará. Dios guarda y Él guardará. Él ha guardado, guarda y guardará nuestra esperanza, nuestra resurrección, nuestra salvación. Entonces tenemos que abrazar esto, que no va a morir. También nos dice que es incontaminada en Primera de Pedro. Nos dice para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incontaminada significa que no se mancha por el mal, no puede ser manchada por el mal y no puede ser obtenida de forma ilegal. ¿Ok? Y por forma ilegal no me refiero a que deban de seguir la ley para tenerla. No, hace referencia a que está en una perfecta condición, sin mancha,
No hay nada que la desluzca. No hay pecado que pueda contaminarla. Es a prueba de pecado. Como nuestro Señor Jesucristo, a prueba de pecado. Nada puede destruirla, nada puede mancharla. Y la única forma de mantenerla es por medio de obtenerla, es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es la única manera. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús es pura. Ya vimos en una sesión anterior la sangre, cuando leímos que dice que somos rociados por la sangre de Cristo Jesús. Ya lo vimos, cómo es que su sangre nos purifica. Entonces, de esta misma forma, nuestra salvación es incontaminada. Nada la puede manchar, nada puede manchar nuestra salvación. Y lo vemos en Tito 3, 4 al 7. Nos dice, Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad, es decir, la misericordia de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí es donde entra la contaminación. Y dice, nos salvó, pero no por nuestra contaminación. No porque pudiésemos nosotros ensuciarla, no con nuestras obras. No, sino que Él nos salvó, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es incontaminada. Él nos lavó por la regeneración, Él nos regeneró, nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, pues, para que justificados por su gracia, hechos justos por su bondad, por su regalo, nosotros viniésemos a ser herederos de esta vida eterna. Si ustedes prestan atención, realmente suena como redundante todo esto, pero no, es una afirmación. Es una afirmación en el cielo, en el trono, lo que nos aguarda, que es este lugar celestial en el cual estamos esperando, que no va a tener mancha ni arruga tampoco nuestra salvación. Y también nos dice en 1 de Pedro, continuamos 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que es perpetua, que no se desvanecerá con el tiempo. Nunca sufrirá variaciones de valor, gloria o belleza, esa prueba de edad, esa prueba del tiempo. La invaluablemente hermosa salvación del Señor permanece eternamente. Va a permanecer eternamente. No se va a terminar con el tiempo. Va a ser eterna nuestra salvación. Cuando nosotros hablamos de eternidad, hermanos, ciertamente recordarán que en el pasado les hablaba acerca del ejemplo del vaso. Que nosotros somos como este vasito. Que queremos contener lo infinito en algo finito. Y para nosotros es imposible. Recordarán que les di el ejemplo del río o del mar, que quisieran contener todo un río, quisieran contener todo un mar en este vaso. Es imposible. Cuando nosotros hablamos de eternidad, nosotros nos hacemos un concepto rápido y pensamos de aquí a quién sabe cuándo. Pero si realmente tuviéramos la capacidad de verdad de comprender lo que significa eternidad, nos abrumaría, nos asombraría. Realmente el pensar que nuestra salvación eternamente va a ser con Cristo. Como les he contado en el pasado, esta vida ha durado muy poco. ¿Hace cuánto teníamos 30 años, 20 años, 10 años? ¿Hace qué tanto teníamos esa edad? ¿Cómo se ha ido la vida? Muy rápido, mucho, muy rápido. Queda un poco aquí, por eso dice el Señor, el que me es fiel en lo poco será recompensado en lo mucho. Lo poco es esta vida, hermanos. Pero cuando meditemos en aquel mucho, en aquella eternidad, creo que es un motivo de gozo el poder regocijarnos y ver que nuestra herencia es incorruptible, que no va a morir como nosotros vamos a morir. Es incontaminada, que no puede ser ensuciada como nosotros nos ensuciamos día a día. Y que es inmarcesible, que la edad no le va a hacer ningún daño ni la va a destruir. Como a nosotros, la edad nos destruye y nos hace daño. ¿Lo vemos? Es impresionante, es hermoso meditar en esta eternidad que nos aguarda, porque Dios la está guardando para nosotros. Continúa, eso es lo que Él hará, que es en 1 de Pedro 1, 4. Y ahora vamos a ver lo que Él está haciendo por nosotros. 1 de Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. 1 de Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es lo que Él está haciendo al presente. Nos dice que somos guardados. Recuerdan que hace un momento les dije, la herencia está siendo guardada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada va a quitarnos esa herencia, nada ni nadie nos la puede quitar. Pero Dios no se detiene ahí, no dice, voy a guardar tu herencia. Él dice, también te voy a guardar a ti para esta herencia, para que juntos lleguen guardados y protegidos por mí. Y dice, somos guardados, el poder y la gracia que guardan la herencia celestial, también guardan al heredero. El poder inagotable de Dios es el que nos guarda, el Todopoderoso. El Todopoderoso es el que nos guarda. Vámonos a Números 6, 24 y 26. Números 6, 24 y 26 dice la palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es una encomendación, un deseo, algo que nosotros le deseamos a alguien más. Jehová te bendiga y te guarde. Pero cuando nosotros nos detengamos un minuto y pensemos, Jehová ya me bendijo, Jehová me está guardando, qué bonito. Jehová me está bendiciendo y me está guardando. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Él ya hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Porque vemos esas maravillas que otros no pueden ver. Porque vemos su acción, su guardado en nuestra vida diaria. Porque vemos las misericordias, cosas que los gentiles no pueden comprender. Nos llamarán fanáticos, nos llamarán personas embebidas, etcétera, etcétera. No importa. Nosotros vemos el rostro de Dios, el cual resplandece sobre nosotros. Vemos sus misericordias cada día. Dice, y tenga de ti misericordia. Ciertamente Él ha tenido misericordia. Él se ha compadecido de nuestras miserias. Pero no nada más en una actitud de sentimiento, sino en una actitud, en una reacción activa. Él ha actuado, Él nos ha salvado. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermano, hermano, la paz de Dios es diferente a cualquier paz que conocemos. Cualquier paz del hombre, y la paz de Dios es la que nos guarda. Pedro una vez más alentándonos, diciéndonos, estamos aguardando pacientemente, nos está preparando. Todo esto es una preparación, hermanos. Todo lo que Pedro nos está diciendo nos está preparando, nos está motivando para darnos cuenta en quién hemos depositado nuestra confianza, para aguardar pacientemente, ¿ok? Para lo que va a venir. Dice en 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe es una esperanza viva, una fe en incremento y en permanencia para la gloria de Dios. No es mi fe, sino es la fe de Dios. Ahora, nosotros tenemos de memoria lo que significa la fe. Recordaremos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerden, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros hoy día vivimos por fe. Nuestro pastor nos lo ha apuntado mucho. En aquel día ya no va a ser necesaria la fe. ¿Por qué? Porque ya no vamos a guardar para aquello que no podemos ver. No es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, ya tendremos frente a nosotros a Cristo. Ya tendremos frente a nosotros a Dios. Pero por lo pronto, Dios nos está guardando por medio de su fe, de la fe que Él nos da. Vámonos a 2 de Corintios 4, del 7 al 18. 2 de Corintios 4, 7 al 18. 2 de Corintios 4, 7 al 18 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí está hablando acerca de la salvación. La salvación está en estos vasos de barro que somos nosotros. Sí, tenemos angustias, tenemos problemas, tenemos situaciones que nos llevan a temblar, pero somos guardados por la excelencia de Dios. Él es el que nos está sosteniendo, ya no nosotros. Y bástenos meditar, hermanos.
Cuando nosotros andábamos en la carne, nos movíamos basándonos en nuestra voluntad, en nuestros deseos, nosotros queriéndonos sostener, nosotros queriéndonos levantar. ¿Cuánto nos costaba de trabajo? Era difícil seguir adelante. Era el decir, ya no más. Llegabas a una situación difícil y decías, ya no más, ya no me quiero levantar, ya no quiero. Pero hoy, hermanos, Dios te levanta con su poder. Tienes problemas, tienes situaciones, pero Él te levanta. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Pero para qué? ¿Para qué es todo esto? Para que la excelencia sea del poder de Dios, no de nosotros. Para nosotros alabar y glorificar a Dios mediante nuestra vida. Dice, continuamos, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. ¿Por qué actúa en nosotros la muerte y en nosotros la vida? Nos dicen, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La muerte ciertamente está al acecho de nosotros, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio. Pero ciertamente no debemos de tener miedo a la muerte, a esta muerte física. Y este es quizá el fondo principal de lo que estamos comentando. No hay por qué tener miedo a la muerte física, hermanos. No debemos tener miedo. Lo hemos visto mucho, hemos asistido casualmente en toda esta temporada a muchos funerales. Hemos asistido a muchos funerales, como hace tiempo no se daba. Personas allegadas, familia, amigos, conocidos, han fallecido, ya no están con nosotros. Pero algo que hemos notado y que si ustedes han prestado mucha atención, cada vez que yo he visto a alguien que muere sin Cristo, el dolor es tremendo. Porque en realidad se cumple lo que dice la palabra, no tienen esperanza. No tienen esperanza. Y mueren y las personas, ustedes las ven cómo lloran desconsoladas. Lloran sin tener nada que los sustente. Y lloran y lloran y sufren y sufren y sufren y sufren. Cuando alguien en Cristo muere, hay llanto por tristeza, porque se fue la persona. Pero hay gozo en el corazón. Porque sabemos que en realidad no vivimos, recuerdan que les dije, la esperanza muerta, la esperanza viva. Aquellos que mueren sin Cristo tienen una esperanza muerta, porque en su ideología y en su creencia piensan que cuando mueran van a ir al cielo, van a estar con Diosito, como ellos le llaman. Ya está con Diosito. Pero lo cierto es que ni ellos mismos lo creen, porque su esperanza muerta los hace que lloren, que sufran, porque saben realmente dónde está esa persona. Pero aquella persona que vivió bajo la esperanza viva, le duele que falleció, pero está gozoso porque sabe que ahora esta persona le aguardó la esperanza viva y está eternamente con Dios. ¿Vemos esa diferencia? Por tanto, nosotros los que hemos creído ya somos consolados, ya no tenemos más temor. No hay por qué tener miedo a la muerte, hermanos. No hay por qué tener miedo a la muerte. Entristece, duele que un ser querido fallezca. Pero gloria a Dios, ahora está con Él. Y con esa certeza y con el golpe en la mesa podemos decir, está con Él. Está con Él. Gloria a Dios por Él, para la exaltación del poder de Dios. Y sigue diciéndonos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Para quien en 2 Corintios 4, 7 al 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces no aguardamos para ver esto, estamos aguardando lo eterno. Estamos esperando a encontrarnos con nuestro Dios. Y aunque aquí claramente nos dice, este cuerpo se corrompe, nosotros sí somos inmarcesibles. Bueno, no somos inmarcesibles. Nosotros no somos inmarcesibles, nosotros sí somos susceptibles a la edad. Este cuerpo se desgasta. Cada vez es más difícil seguir adelante conforme la edad nos alcanza. Cada vez es más difícil. Pero manteniéndonos firmes, asidos al Señor, Él nos fortalece y Él nos saca adelante. Y aún en aquel momento, cuando llegue la hora, qué gran glorioso va a ser el cerrar estos ojos y el abrirlos ante el Señor. Hermoso, hermoso. Sigue diciéndonos Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, para alcanzar la salvación. Ahora, no que ya la tengamos en este momento, recuerden, hemos sido salvos, somos salvos y seremos salvos. ¿Ok? Y esta porción nuestro hermano Víctor ya nos la expuso en el pasado. Hemos sido salvados, somos salvados y seremos salvados. Por eso el título, Jesucristo es nuestro Salvador, nos salvó. Nuestra salvación nos está salvando y es nuestra esperanza viva, porque Él nos salvará. Y dice en Filipenses 3, 9 al 14, Filipenses 3, 9 al 14, y ser hallados en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Aquí está Pablo explicándonos, nos está diciendo, yo he sido guardado, yo he estado trabajando, yo he sido salvo, no que haya alcanzado ya mi salvación. ¿Por qué? Porque él está hablando de la salvación, de la esperanza viva, la salvación final, la salvación completada. O sea, le está diciéndonos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte, debo de seguir trabajando para ser hallado con fe a Cristo semejante en su muerte. Recuerden, hermanos, ¿para qué hemos sido apartados? ¿Para qué hemos sido apartados? Para ser santificados, para crecer en santificación. Recuerden, santificación significa apartado. Hemos sido hechos santos, hemos sido apartados para crecer en apartamiento, santificados, en santificación, para ser más como Cristo Jesús. Ejemplo práctico. Ya se los había comentado, pero siempre es importante tenerlo presente. ¿Cómo puedo, hermano, crecer como Cristo Jesús? Cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntate, si Cristo Jesús estuviera frente a mí, ¿lo haría? ¿Haría esto que hago si Cristo estuviera sentado frente a mí? ¿Diría esto si Cristo Jesús estuviera frente a mí? Si estuviera a mi lado, ¿reaccionaría de esta forma? ¿Qué le gustaría al Señor Jesús que yo hiciera? Disculparme, pedir perdón, perdonar. Cuando nosotros tenemos esta base que el Señor Jesucristo, debemos de ser como Cristo Jesús, ciertamente es inalcanzable para nosotros. Pero esforzándonos día a día, creciendo más a la semejanza del Hijo. Busquemos eso, busquemos eso. No para agradar a los hombres, porque sabemos que mientras más crezcamos en apartamiento, más los hombres nos aborrecerán. Para agradar a Él, al Eterno. Para eso es. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es decir, no que yo ya haya alcanzado la salvación, ni que realmente yo ya sea perfecto e intachable. Recuerden lo que hemos dicho. Somos pecadores y aunque Cristo ha perdonado nuestro pecado y nos ha limpiado y nos ha purificado, seguiremos pecando mientras sigamos en este cuerpo. Recuerden eso. Es la razón por la cual hay muchos desvíos, porque mucha gente profesa ser santa y sin pecado y sin mancha y legalista. Y en el momento en el que cae, lejos de que la vituperen a ella, vituperan a Cristo. Hablan contra Cristo.
tengamos presente que nosotros seguiremos pecando, que no somos perfectos, que el único perfecto es Dios, pero que nos esforzamos para ser cada vez más como Él. Sino que prosigo, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, muchas veces nos pasa, y aun cuando somos creyentes, nuestra mente vive en el pasado. Vive en el pasado y decimos, es que yo no hice esto, es que por qué hice aquello, es que ofendí a mi padre, es que ofendí a mi madre, es que ellos son los responsables de mi vida, es que, ya basta. Ya lo que quedó atrás, quedó atrás. No estás viviendo para el pasado, estamos viviendo el presente, aguardando la esperanza viva para el futuro, para Cristo Jesús. Entonces, prosigamos al premio del supremo llamamiento para alcanzar aquello a lo que hemos sido llamados. ¿Quién es Cristo Jesús? Que Él nos halle siendo semejante a Él, llenos de fe. Es lo que nos dice Pablo. Y será manifestada en el tiempo postrero. Los que fuimos escogidos en la eternidad pasada, somos salvos ahora, en el tiempo presente. Somos guardados para la eternidad venidera. Entonces, los que fuimos escogidos en la eternidad pasada, somos salvos ahora. En el tiempo presente somos guardados para la eternidad venidera. Y aquí es donde es algo hermoso si ustedes se ponen a meditar. Ciertamente, Dios es el eterno. Y en Eclesiastés dice que el hombre no alcanza a entender la obra hecha de Dios en sus manos, porque Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Si ustedes se ponen a meditar, nuestra alma es eterna. Deténganse un segundo y piensen, ¿mi alma es eterna? Sí, nuestra alma es eterna. Pero por la voluntad de Dios, no recordamos lo que fue antes de hoy. Antes de esta vida, me refiero. No la recordamos. Dios nos creó. Hemos sido creados. ¿Ven cómo nuestra mente entra en conflicto? Si fui creado, ¿cómo entonces dices que soy eterno? Dios sabe. Como les comento, hay cosas de la palabra de Dios tan inescrutables y tan inentendibles para nosotros. Pero nuestra alma es eterna. Dios nos creó. El único eterno, desde el principio hasta el... Ni siquiera hay fin. Ni siquiera hay fin. Eternamente existido es Dios. ¿Verdad que nuestra mente choca? Nuestra mente se mete en problemas. ¿Y saben por qué? Es por causa del tiempo. Porque nosotros percibimos el tiempo. Y aquí es algo que les voy a decir. Un error que podemos cometer siempre, y es básico, es querer sujetar a Dios a su creación. No podemos sujetar a Dios a su creación. El tiempo es creación de Dios, hermanos. Si yo digo y quiero sujetar a Dios en un tiempo y decir, no, Dios lo creó. Por tanto, Él es el eterno. Él puede hacerlo. Dios está presente en el pasado, Dios está presente en el presente y Dios está presente en el futuro. Porque para Él solo es la creación, el tiempo. Y nos la ha dado a nosotros para que alcancemos a percibir esta vida bajo la cual estamos. Para que veamos esta evolución, esta degradación, esta corruptibilidad, esta pecaminosidad que tenemos, este avance del tiempo sobre nosotros, de la edad. Dios en su propósito. Pero el único eterno es Dios. Y una vez que moramos, vamos a ser unidos para pasar una eternidad con Él o para pasar la eternidad. Ciertamente hay quien dice que Dios no está en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es cierto, Él no está ahí, pero sí hay una parte de Dios ahí, y es su ira. La ira de Dios está ahí. Una porción de Dios está ahí. Para la eternidad. Por tanto, hermanos, nosotros hemos sido salvados en el momento de confiar en Cristo. En Tito 3:5 nos dice,
en el momento de confiar en Cristo, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó, pero no por nosotros, lo que ya sabemos. Él nos salvó por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, haciéndonos nuevas criaturas, renovándonos en el Espíritu Santo. El cristiano es salvado a diario, el Salvador vive mi vida. En Efesios 1:13 y 14 nos dice la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él, por medio de este sello, nos ha salvado, y estamos siendo salvados, y vivimos por medio del Espíritu Santo. Y fíjense, a mí antes esta porción me llamaba mucho la atención cuando decía, hasta la redención de la posesión adquirida. Yo decía, ¿qué significará la redención de la posesión adquirida? Hasta el arrebatamiento. Hasta que seamos redimidos por medio de que Él nos posea y nos adquiera, nos lleve con Él, hasta el día del arrebatamiento. Entonces, Él nos ha sellado con el Espíritu y nos está guardando para alabanza de su gloria, para alabarlo eternamente. Y seré salvado de la gran tribulación. En 1 Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El arrebatamiento, aquel día en el que vamos a estar eternamente con Cristo, incorruptibles. Recuerden, nuestra salvación guardada de una forma tal que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nada no va a poder ver muerte, nada la puede contaminar e inmarcesible. La edad no le va a hacer ningún daño en la eternidad. Por tanto, hermanos, en la aplicación, Pedro nos da esperanza, nos prepara para la batalla, la vida que es el camino de Dios, hermanos. Él nos está preparando para la batalla. Y Pedro nos habló, Pedro nos explica todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y pongan atención, les dije las riquezas para la batalla, no las armas, porque Dios no nos da armas. Dios nos ha dado una riqueza extraordinaria, una riqueza. Somos millonarios, somos reyes, hermanos, somos reyes, somos ricos en Cristo Jesús. Tenemos un reino eterno, nada que se corrompe, nada que es destruido, nada que puede ser desechado. No, hermanos, tenemos aquella esperanza viva que aguarda, que nos emociona el hecho de pensar estar eternamente alabándole. En un momento cuando vimos que es acerca de la gloria eterna de Dios, estar con Él eternamente. Vamos a finalizar, hermanos, en esta mañana con esta porción, nada más comentándoles que Dios nos ha guardado para darnos la paz de Dios, que viene frente a todas las situaciones de dificultad que se presentan. Vamos a orar, Padre Santo. Le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estar juntos. Quiera, por favor, guiarnos, Padre eterno, para que esto que hemos estudiado, Señor, nos quede presente en la mente, mi Señor, grabado en nuestro corazón, Padre, para poder seguir adelante en su camino, Señor, alabándole, Señor, dándole gloria y la honra, Padre, porque usted es el único digno. Le agradecemos, Señor, por esta herencia, Padre, que nos ha dado, esta esperanza viva, Padre, bajo la cual aguardamos, bajo la cual no hay más miedo a la muerte, Padre eterno. Gracias, Señor, por habernos rescatado. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Quiera, por favor, guiarnos en esta mañana para que lo que recibamos sea conforme a su santa y bendita voluntad. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén.